En cuanto vi su nombre en la solicitud, sentí que el corazón se me detenía. Audrey Calewa. El mismo nombre que había visto incontables veces en el celular de mi esposo a las 2 de la mañana. El mismo nombre en correos con asuntos como "ya te extraño" y lo de anoche fue increíble. Ya la conocía de mis investigaciones nocturnas. 26 años, egresada de marketing, influencer de redes con exactamente 12.437 seguidores la última vez que revisé. Y ahora, como una burla del destino, estaba solicitando ser mi asistente ejecutiva, en la misma agencia de publicidad que yo construí desde cero. Me acuerdo perfectamente. Estaba sentada en mi oficina, en la esquina más alta del edificio, girando mi anillo de bodas con los dedos mientras veía su currículum. 10 años de matrimonio, reducidos a un cliché patético. La mujer de negocios de 38 años, exitosa, con un marido infiel que se enamora de alguien más joven. Muy original. Richard. Tan devastadoramente predecible. S.R.A. Bennett. ¿Programo entrevistas con estos candidatos? Mi directora de recursos humanos estaba en la puerta, esperando. Deslicé la solicitud de Audrey hacia el centro de mi escritorio, con toda la calma del mundo. Esta me interesa. Ponla en primer lugar. Pero es la que menos experiencia tiene de todas. Tengo un presentimiento sobre su potencial, respondí, con la voz firme, aunque por dentro el pecho me latía como una tormenta. A veces. Simplemente lo sabes. La mañana de su entrevista, cambié de ropa 3 veces. Al final, elegí un traje gris carbón de Armani que nunca había usado, uno que Richard jamás me había visto puesto. Recogí mi cabello castaño rojizo en un chongo impecable y me maquillé con precisión quirúrgica. La mujer en el espejo se veía poderosa, controlada, imposible de romper. La armadura perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Audrey llegó 15 minutos antes, vestida con una versión barata pero formal de ropa profesional. Bonita, en esa forma tan despreocupada que solo tiene la juventud. Cabello rubio miel, suelto sobre los hombros. Ojos grandes. Ambición inocente. Si las cosas fueran distintas, hasta me habría caído bien. La señora Bennett la recibirá ahora, anunció mi recepcionista. Yo observaba desde la pared de cristal mientras Audrey enderezaba la espalda y ensayaba una sonrisa. No tenía idea de quién era yo. Eso fue lo primero que me golpeó. Mi esposo obviamente nunca le mostró una foto mía. Nunca le mencionó que Olivia Bennett era la dueña de una de las agencias boutique más exitosas de publicidad en todo Boston. Nunca le dijo que la mujer a la que estaba traicionando había construido un imperio, mientras él jugaba a ser el esposo ideal. Audrey, pasa por favor, le dije, extendiéndole la mano con una sonrisa cálida que me costó el alma mantener. Soy Olivia Bennett. Es un verdadero gusto conocerte. Señorita Bennett, he seguido su carrera por años. Su campaña para Meridian Tech el año pasado fue revolucionaria. Era buena. Segura sin ser arrogante. Sabía de mi trabajo. Mostraba interés en los momentos adecuados. Si yo no supiera lo que sé, hasta la habría contratado por méritos propios. Dime, Audrey, ¿qué te hace pensar que estás lista para un puesto con este nivel de responsabilidad? La estudié como si fuera una especie rara en observación. Sé que en papel mi experiencia parece limitada, pero lo que no tengo en años lo compenso con entrega y perspectiva fresca. Estoy dispuesta a trabajar más que cualquiera para demostrar mi valor. No apartó los ojos de los míos. Asentí, anotando en mi libreta de piel. ¿Tu disponibilidad? Este trabajo requiere flexibilidad. A veces noches largas, incluso fines de semana. Estoy completamente disponible, dijo sin titubear. Sin restricciones. Sin restricciones. Me pregunté si Richard sabía que ella estaba buscando trabajos que consumirían justo el tiempo que pasaban juntos. Probablemente no. Hablamos 40 minutos. Le hice preguntas difíciles. Respondió muy bien. Al final de la entrevista, supe 2 cosas con absoluta certeza. 1. Estaba calificada para el puesto. 2. No tenía la más mínima idea de que estaba acostándose con el esposo de su futura jefa. Voy a ser honesta contigo, Audrey, dije al concluir. Hay candidatas con más experiencia. Pero yo valoro el talento puro y las ganas. Y creo que tú podrías ser justo lo que estoy buscando.
La esperanza en su rostro fue casi dolorosa de ver. ¿De verdad? Eso significa muchísimo viniendo de usted. Nos pondremos en contacto muy pronto, prometí, acompañándola a la puerta. Al despedirnos, noté algo. Llevaba el mismo perfume que olí en las camisas de Richard. Ese aroma que me había quitado el sueño tantas noches, preguntándome qué hice mal. 3 días después, la llamé yo misma para ofrecerle el puesto. Su chillido de emoción resonó por toda mi oficina. Tuve que alejar el teléfono del oído. ¿Cuándo puedes empezar? Pregunté. Mañana mismo, si quiere. La emoción en su voz era contagiosa. Yo sonreí. Perfecto. Me encantará trabajar contigo, Audrey, muy de cerca. Colgué. Abrí el cajón de mi escritorio y miré el informe del detective privado que contraté 3 meses atrás. Todo estaba ahí. Fechas, lugares, fotos. La historia completa de la infidelidad de mi esposo. Cerré el cajón con calma y sonreí. La fase 1 de mi plan estaba completa. Por primera vez desde que descubrí la traición de Richard, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque había encontrado propósito. El juego había comenzado. Y solo yo conocía las reglas. El primer día de Audrey fue una clase maestra de ironía. Llegó media hora antes, con una carpeta de piel que luego descubrí. Richard le regaló. El mismo Richard que me dijo que tendría que trabajar hasta tarde la noche anterior. La misma noche en que, aparentemente, le dio una charla motivacional para su nuevo trabajo con su esposa. El universo tiene un sentido del humor muy torcido. Preparé algunas ideas para la cuenta de Harrington, anunció entusiasmada, sacando unos tableros de presentación impecables. Iniciativa impresionante, respondí, genuinamente sorprendida por su dedicación. Vamos a revisarlos durante el almuerzo. Nuestra relación laboral se desarrolló con una fluidez inquietante. Audrey era inteligente, trabajadora, intuitiva. Si no estuviera destruyendo mi matrimonio, habría sido la protegida perfecta. Se quedaba tarde sin quejarse, absorbía cada comentario como una esponja, anticipaba mis necesidades antes de que yo las expresara. Mientras tanto, en casa, Richard se volvía cada vez más distante. Sus viajes de trabajo se multiplicaban. Sus noches fuera eran cada vez más largas. Sus besos, breves, fríos, del tipo que das a un pariente que no soportas, pero estás obligado a saludar. ¿Y qué tal te está funcionando tu nueva asistente? Preguntó una noche, con un interés demasiado específico para sonar casual. Audrey es sorprendentemente capaz, respondí, observando su cara con atención. Aunque a veces me preocupa que oculte algo. Recibe llamadas misteriosas y después se le nota ansiosa. Un leve gesto de preocupación cruzó su rostro, antes de que lo borrara con rapidez. Seguro no es nada. Los trabajos de nivel inicial son estresantes. Tienes razón, sonreí, saboreando la ironía que él no veía. Por cierto, tal vez necesite que se quede hasta tarde esta semana. Tenemos la presentación con Greenwich Financial el viernes. Su celular vibró en su bolsillo. Lo revisó disimuladamente, luego frunció el ceño. De hecho, tengo una cena con los clientes de Chicago el jueves. ¿Clientes de Chicago? Repetí. Por supuesto, no existían tales clientes. En la oficina, comencé a asignarle a Audrey proyectos que requerían quedarse tarde, exactamente a la hora en que normalmente se vería con Richard. La observaba enviar mensajes furtivos, posponiendo sus encuentros, inventando excusas. La tensión empezó a notarse, en los dos. ¿Todo bien, Audrey? Le pregunté una tarde cuando la encontré llorando en el baño. Últimamente te noto preocupada. Se secó los ojos con rapidez. Solo cosas personales, nada de qué preocuparse, ya sabe. Me apoyé en el lavabo junto a ella y le dije. Me considero buena leyendo a la gente. Y creo que alguien se está aprovechando de ti. Sus ojos se abrieron grandes. ¿Cómo dice? Es solo una sensación. Tú mereces a alguien que te ponga en primer lugar. Alguien que esté orgulloso de estar contigo, no alguien que te esconda en las sombras. El golpe fue directo. Le tembló el labio inferior. Es complicado. Siempre lo es, respondí con suavidad. Pero recuerda,
Esas complicaciones casi siempre benefician solo a una parte. La dejé allí, mirando su reflejo, con duda en la mirada. Justo como yo quería. En las semanas siguientes, compartí pedacitos de mi vida personal estratégicamente, solo lo suficiente para que empezara a unir las piezas. Mencionaba el nombre de Richard con naturalidad, dejé a la vista una foto de nuestro aniversario en mi escritorio, y una vez contesté su llamada en altavoz mientras Audrey estaba en mi oficina. Hola, amor, su voz llenó el lugar. ¿Seguimos con lo de la cena esta noche? Audrey se congeló. La sangre se le fue del rostro mientras yo respondía con calma. Claro, cariño. A las 7 en Marcel's, tu restaurante favorito. Colgué y comenté. Mi esposo siempre necesita confirmar planes que tenemos desde hace semanas. Hombres, ¿verdad? Ella apenas logró soltar una risa nerviosa. El peso psicológico empezó a aplastarla. Le aparecieron ojeras. Su postura segura se encorvó. Se sobresaltaba cada vez que alguien decía el nombre de mi esposo. Pero aún así, ninguno de los dos confesó nada. Ninguno tuvo el valor de terminar con la farsa. La estocada final llegó en la gala benéfica anual de la empresa. Llevaba meses planeándola. Era el escenario perfecto para la siguiente fase de mi estrategia. Audrey, quiero que te encargues de la lista VIP, le dije 2 semanas antes del evento. Incluye a Richard. Él es pésimo para confirmar asistencia. Le temblaron las manos al recibir la lista. Su esposo asistirá, ¿verdad? Richard nunca se la pierde. De hecho, ahí nos conocimos, le dije con una sonrisa cálida. Hace 12 años, me tiró champaña en el vestido y luego insistió en invitarme a cenar para disculparse. Vi cómo la realización se formaba en sus ojos. Era oficial. Estaba durmiendo con el esposo de su jefa. El mismo hombre por el que quizás pensó que él dejaría a su esposa, estaba a punto de entrar a un evento donde tendrían que fingir que eran completos desconocidos. La noche de la gala, usé rojo. Un vestido valentino de espalda descubierta que Richard siempre había amado. Audrey, parada en la entrada con la lista en la mano, parecía a punto de vomitar cuando me vio. «Te ves preciosa», le dije, ajustándole su gafete con elegancia. ¿Ya llegaron todos los VIP? Casi, susurró. Faltan algunos pocos. Cuando Richard llegó, se le borró el color de la cara. Su esposa y su amante, una de rojo poder, la otra de negro miseria. Lo besé en público, con intención, observando a Audrey sobre su hombro mientras ella intentaba no derrumbarse. Amor, ¿ya conociste a mi nueva asistente brillante? Dije con voz encantadora, alejándome un poco de él y señalándola. Ha sido absolutamente invaluable estos 2 últimos meses. La expresión de Richard al estrecharle la mano fue la de un hombre que acaba de entender que cavó su propia tumba. Mucho gusto, alcanzó a decir él. Igualmente, murmuró Audrey, sin poder mirarlo a los ojos. Durante toda la noche, los mantuve cerca. Le presenté a Audrey a los clientes mientras sostenía el brazo de Richard. Le pedí que nos trajera champaña a ambos. La incluí en conversaciones sobre la remodelación de nuestra casa en el lago. Para medianoche, los dos estaban al borde del colapso, atrapados en una pesadilla que ellos mismos crearon. Lo que ninguno de los dos sabía era que toda esta tortura teatral no era más que el prólogo. El verdadero plan apenas comenzaba. Ni Richard ni Audrey sospechaban que yo había estado orquestando esta convergencia desde meses antes de que Audrey siquiera pisara mi oficina. La oferta de trabajo a la que ella respondió, yo la mandé publicar específicamente en el portal que ella solía visitar. El puesto fue diseñado para coincidir con su perfil. Cada detalle encajaba como una trampa perfecta. Nada en esta historia fue casual. Fue arquitectónico. 3 meses antes de contratar a Audrey, descubrí la infidelidad de Richard de la forma más ridículamente común. Dejó su Apple Watch en casa. Mientras yo limpiaba, comenzaron a llegar las notificaciones. Mensajes de ella. Fotos. Palabras explícitas a media mañana. 26 años de edad. Y Audrey aún no aprendía a no mandar mensajes sexuales en horario laboral. Su torpeza se convirtió en mi ventaja. En lugar de enfrentarlo, activé un plan. Contraté a Meredith Parker, exagente del FBI, ahora investigadora privada especializada en casos de infidelidad. Fría, metódica,
discreta. Documentó todo con precisión quirúrgica, fotos de sus encuentros, grabaciones de sus conversaciones en lugares públicos, ubicaciones, fechas, horarios. La mayoría de las clientas solo quieren evidencia suficiente para el divorcio, comentó Meredith en nuestra tercera reunión. Tú eres diferente. Estás recolectando inteligencia como si planearas una operación militar. Yo sonreí. El conocimiento no solo es poder, Meredith. Es estructura. No estoy buscando terminar un matrimonio. Estoy diseñando una consecuencia. Mientras seguíamos a Audrey, descubrí que sí, había terminado su carrera en marketing, pero no lograba entrar a la industria. Trabajaba en una cafetería para pagar la renta, mandaba decenas de solicitudes por semana, se le notaba la desesperación. Perfecta. Vulnerable. Ambiciosa. Justo lo que necesitaba. Alguien lo suficientemente frágil como para aceptar a Richard, y a mí. Lo que Richard no sabía era que 6 semanas antes de contratar a Audrey, yo ya me había reunido con Patricia Bernati, la abogada de divorcios más despiadada de Boston. Juntas armamos una estrategia para proteger mi empresa y mis bienes. Massachusetts es un estado de distribución equitativa, me explicó Patricia. Pero con pruebas de infidelidad y si el negocio existía antes del matrimonio, podemos reducir drásticamente lo que él puede reclamar. Patricia me ayudó a mover activos discretamente, documentar el crecimiento de mi empresa desde antes y durante el matrimonio, y preparar balances financieros que separaban claramente mi éxito personal de cualquier emprendimiento conjunto. Y Richard seguía en su mundo, creyendo que su vida secreta aún estaba oculta. Yo, mientras tanto, llevaba un diario detallado. Cada noche que llegaba tarde. Cada torneo de golf de fin de semana. Cada viaje de negocios, que casualmente coincidía con los lugares donde Meredith los fotografiaba juntos. No solo lo hacía por cuestiones legales. Lo hacía por mí. Por la narrativa que estaba construyendo. También empecé a confiarle todo a Trevor Sullivan, nuestro co y mi amigo desde hace 15 años. Era el único, además de Meredith y Patricia, que sabía la verdad. Esto es o la tortura más elaborada que he visto, o la venganza más brillante, me dijo Trevor cuando le conté mi plan. ¿Estás segura de que quieres meter esto en el lugar de trabajo? El lugar de trabajo es donde yo soy fuerte, le respondí. Ahí está mi poder. Él invadió mi matrimonio. Yo solo estoy moviendo la batalla a un terreno que me favorece. Trevor se convirtió en mi aliado logístico. Me ayudó a redefinir el puesto de Audrey, para que trabajara más tiempo conmigo, y menos con otros empleados que pudieran soltar algo por accidente. Creamos proyectos que requerían quedarse tarde. Casualmente, siempre en los mismos días que Richard planeaba verla. También me ayudó a preparar a la empresa para la tormenta que vendría cuando todo saliera a la luz. Lo único que no le conté a Trevor fue sobre la cámara oculta que instalé en el cuarto de huéspedes. El mismo cuarto que Richard empezó a usar hace 3 meses, diciendo que mi ronquido no lo dejaba dormir. El mismo cuarto, donde metió a Audrey 2 veces mientras yo estaba de viaje por conferencias. Las grabaciones no eran para el divorcio. Eran para otro tipo de presión. También empecé a documentar otra cosa, el verdadero talento de Audrey. Porque a pesar de todo, era brillante. Sus ideas de campaña eran innovadoras. Tenía una intuición natural para el marketing digital. En otra vida, quizás habría sido su mentora, no su enemiga. Ese pensamiento me dio la pieza final del rompecabezas. La parte que ni Richard ni Trevor conocían. 2 semanas después de la gala, invité a Audrey a Nueva York para una presentación con un cliente importante. Richard se sintió aliviado. Pensó que sería bueno que Audrey se alejara de la tensión de la oficina, que así tendría tiempo para pensar. Lo que no sabía era que la reservación del hotel era solo para una habitación, no 2. Audrey y yo compartiríamos cuarto durante 48 horas. Espero que no te moleste compartir, le dije al entrar a la suite del Plaza Hotel. El hotel cometió un error con la reservación, y están completamente llenos por una convención. Audrey se quedó paralizada, pero asintió. Claro que no, murmuró. Esa noche, tras una presentación impecable, pedí servicio a la habitación y abrí una botella de Cabernet. El aire entre nosotras se podía cortar con cuchillo. Tú lo sabes, ¿verdad? Susurró Audrey después de su segunda copa.
Tenía lágrimas formándose en los ojos. Dejé mi copa lentamente sobre la mesa. ¿Saber qué, Audrey? Sobre Richard. Sobre nosotras. Su voz se quebró al final. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se estirara, hasta que apenas podía respirar. Entonces, saqué la carpeta de Meredith de mi bolso, y la puse sobre la mesa. Lo supe antes de que mandaras tu solicitud de trabajo, dije, con voz baja. Sabía dónde vivías, dónde trabajabas, a qué hora ibas al gimnasio los martes y jueves. Sabía cuánto debías de tu préstamo estudiantil, y que mandas dinero a tu mamá en Ohio cada mes. Su cara se descompuso, primero en confusión, luego en horror absoluto. Tú planeaste esto. Me contrataste sabiendo todo. Gracias por esta última y poderosa parte. Esta es la culminación de toda la estrategia, el desenlace emocional y psicológico. Aquí tienes la traducción completamente en español mexicano, con tono narrativo elegante, natural, emocional y perfectamente voiceover ready para una historia de YouTube faceless y de alto impacto emocional. No solo lo sabía, Audrey. Te elegí. Creé el puesto para ti. Aseguré que el salario fuera justo lo que necesitabas para dejar la cafetería y pagar tus deudas. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué no solo despedirme o divorciarte de él? ¿Por qué este juego? Me incliné hacia adelante, con voz firme. Porque despedirte habría sido rápido. Divorciarme de él, predecible. Ninguno de los dos le enseñaría la lección que yo quería transmitir. Abrí la carpeta, mostrándole la evidencia de su relación, junto a mis notas sobre su desempeño laboral. La ironía, Audrey, es que en realidad tienes talento. El potencial que dije ver en ti durante la entrevista era real. Y eso nos trae a la verdadera razón por la que estamos en Nueva York. Deslicé un sobresellado hacia ella por la mesa. Aquí es donde ocurre la verdadera decisión. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había 2 documentos, una carta de renuncia y una oferta de trabajo. En Apex Creative, nuestra mayor competencia, con sede en Chicago. No entiendo, susurró, con el rostro empapado de lágrimas. Es bastante simple, respondí, sirviéndome otra copa de vino. Opción 1. Firmas la carta de renuncia, te vas de mi empresa con una buena referencia, y desapareces de mi vida profesional y personal para siempre. Toqué el segundo documento. Opción 2. Esta es más interesante. Mi amigo Marcus Taylor en Apex me debe un favor. Aceptó contratarte por mi recomendación. Puesto real. Sueldo competitivo. A 3.000 millas de Boston. Lejos de Richard. Y de mí. Sus ojos se abrieron al procesar mis palabras. ¿Me estás ayudando? Te estoy dando una elección, corregí. Una que tú no me diste a mí. Pero, ¿por qué ayudarme a conseguir otro trabajo después de lo que hice? La observé un momento. Más allá de la mujer que se acostó con mi esposo, vi a alguien joven, ambiciosa, talentosa. Una víctima más de un hombre experto en manipular. Richard te dijo que estaba infeliz, ¿cierto? Que prácticamente estábamos separados. Que yo era fría, obsesionada con mi carrera. Que quizás tenía algo con Trevor. La sorpresa en su cara me confirmó todo. He estado casada con él 10 años. Audrey, tú no eres la primera. Solo eres la más joven. Se tapó la boca, conteniendo un sollozo. Hubo otras. 3, que yo sepa. Todas creyeron que eran especiales. Tomé un sorbo de vino. Deliberado. Lento. La diferencia es que tú sí tienes talento. Y Richard va a usar ese talento para hacerte sentir valiosa, mientras lentamente destruye tu autoestima. Deslicé mi celular hacia ella. Le mostré mensajes de Richard, enviados esa misma noche. Te extraño. No puedo esperar a verte mañana. Pensando en irme antes. Me escribe eso, mientras tú estás aquí conmigo, expliqué. Y, por supuesto, no menciona que estás conmigo. Algo cambió en su expresión. Por primera vez, vi enojo. Genuino. Él me dijo que ustedes casi no se hablaban. Desayunamos juntos esta mañana. Me ayudó a empacar para este viaje. La siguiente hora fue como una terapia. Audrey empezó a ver, poco a poco, la magnitud de la manipulación. Como él sincronizaba sus historias para mantenernos separadas.
Le decía que yo estaba de viaje cuando estaba en casa. Inventaba peleas que nunca ocurrieron. Se pintaba como víctima de un matrimonio vacío, mientras jugaba a ser el esposo perfecto cuando le convenía. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó finalmente, agotada. Ahora decides, renuncia o reubicación. De cualquier forma, dejarás mi empresa. Miró los documentos por un largo momento. Luego levantó la vista con una determinación inesperada. ¿Y Richard? ¿Qué le vas a hacer? Sonreí apenas. Eso ya está en marcha. Y no es tu problema. Sí lo es, insistió ella, con un destello de rebeldía en los ojos. Él me usó para hacerte daño. Quiero saber qué va a pagar por lo que nos hizo. A las 2. Ese fue el momento en que mi plan cambió por completo. Porque no había considerado que el enojo de Audrey se convirtiera en alianza. Al amanecer, teníamos un nuevo acuerdo. Ella aceptaría el trabajo en Chicago, pero no antes de ayudarme a completar la caída de Richard. Al volver a Boston, comenzó la fase 2. Audrey siguió trabajando como mi asistente, pero ahora era mi cómplice. Le pasaba a Richard información falsa sobre mi agenda, para que creyera que no nos cruzaríamos. Mientras tanto, yo me encargaba de que él descubriera accidentalmente documentos que mostraban mis planes para expandir la agencia a nivel nacional. Un movimiento que duplicaría el valor de la empresa, justo antes de lo que él no sabía que sería el divorcio. La trampa era elaborada, pero psicológicamente perfecta. Richard, creyendo que yo estaba distraída con la expansión y aún ignorando su infidelidad, empezó a descuidarse. Usó nuestra tarjeta compartida para comprarle regalos a Audrey. Sus excusas se volvieron flojas. Incluso la llevó a restaurantes donde éramos conocidos. Todo, documentado cuidadosamente por Meredith. Lo que Richard tampoco sabía era que yo ya estaba comprando su participación minoritaria en mi agencia, a través de una empresa fantasma que Trevor me ayudó a crear. Richard firmó los papeles creyendo que eran inversiones inmobiliarias. Su 12% se redujo a 3%. Legal. Con su firma. La pieza final cayó en su lugar cuando Richard sugirió que organizáramos una cena para el equipo ejecutivo de la empresa. Raro en él. Pero yo sabía por qué. Audrey le había dicho que pensaba retirarme a fin de año. Información que le instruía a Audrey revelar accidentalmente durante uno de sus encuentros. Richard, creyendo que me alejaría de la empresa, vio su oportunidad. Empezó a contactar a miembros de la junta, ofreciéndose a ayudarme en la transición. La cena se agendó para un sábado por la noche en nuestra casa. Ese día, lo preparé todo con un nivel de detalle inusual. Sus platillos favoritos. El vino que le encantaba. Incluso el vestido azul que siempre me elogiaba. La esposa perfecta. Los invitados llegaron a las 8 de la noche. Trevor y su esposa, mi directora financiera con su esposo, 2 miembros de la junta con sus parejas. Y, por supuesto, Audrey. Dijo que quería ayudar a servir, aunque fuera fin de semana. Durante los cócteles, Richard era el anfitrión perfecto. Atento. Encantador. Nadie hubiera sospechado que se estaba acostando con la chica que llenaba sus copas. Nadie, excepto Trevor, que lo observaba todo en silencio. Después de la cena, como planeado, Richard alzó su copa. Quiero proponer un brindis por mi brillante esposa, anunció, sonriéndome con esa ternura tan bien practicada. Ella ha construido una empresa extraordinaria con visión y determinación. Todos alzaron sus copas mientras él continuaba. Y merece lo mejor ahora que se prepara para su siguiente capítulo. Esa fue mi señal. Me levanté y le toqué el brazo con dulzura. Gracias, amor. Tienes razón. He estado planeando un cambio importante. Sonreí a nuestros invitados. Pero antes de contarles, pensé que podríamos disfrutar una pequeña presentación. Trevor bajó las luces. Activé la pantalla que descendió del techo del comedor. Una instalación que Richard había cuestionado cuando la mandé colocar hace meses. Lo llamo vidas paralelas, dije con tono calmado, presionando el control remoto. La pantalla se iluminó con una imagen dividida. A la izquierda, Richard besándome en la puerta de casa con su portafolio en mano. A la derecha, con la hora exacta marcada, 20 minutos después, Richard registrándose en el Harbour Hotel, con Audrey. Richard se congeló,
copa a medio camino de sus labios. Curioso el tiempo, ¿no creen? Observé con suavidad, pasando a la siguiente diapositiva. A la izquierda, Richard conmigo en nuestra cena de aniversario. A la derecha, al día siguiente, con Audrey en Providence. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Olivia? Alcanzó a decir. ¿Qué es esto? Esto, respondí sin alterar el tono. Es la razón por la que he decidido no retirarme. En cambio, he establecido un nuevo plan de sucesión para la agencia. Asentí hacia Trevor, quien repartió carpetas a cada invitado. Dentro encontrarán el anuncio formal de la reestructuración directiva. Estoy asumiendo el control total de todas las operaciones. Y comprando todas las participaciones minoritarias. Incluyendo el asterisco 3% restante de mi esposo. La cara de Richard se deformó en confusión. ¿3%? Yo tengo el 12% de la empresa. Tenías, lo corregí con calma. Las transacciones están detalladas en la página 4. Todas con tu firma. Mientras elogiaba los documentos frenéticamente, me dirigí a nuestros atónitos invitados. También encontrarán mi anuncio formal de separación, junto con garantías de que este asunto personal no afectará las operaciones del negocio ni nuestras relaciones con los clientes. Me giré hacia Audrey, que seguía tiesa junto a la mesa de servicio. Audrey, ¿te gustaría compartir también tus noticias? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Dio un paso al frente. Su voz, firme, a pesar de su postura tensa. He aceptado un puesto como directora creativa en Apex, en Chicago. La carta de recomendación de la señora Bennett está incluida en sus carpetas, explicando las circunstancias inusuales de mi salida. Richard nos miraba, ido, finalmente comprendiendo que su amante y su esposa habían formado una alianza. ¿Desde cuándo lo sabías? Susurró. El tiempo suficiente para asegurarme de que saldrás de este matrimonio con exactamente lo que mereces, respondí. El Mercedes es tuyo. Todo lo demás, se queda conmigo. Nuestros invitados guardaban un silencio atónito. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos. Para todos. El después se desarrolló con una dignidad sorprendente. Al menos públicamente. Richard se fue esa misma noche. Solo tomó sus cosas personales y las llaves del auto que le lancé a los pies. Nuestro divorcio se resolvió en tiempo récord. Richard aceptó los términos sin pelear. Sabía que desafiarme solo traería más evidencia a la luz. Audrey se fue a Chicago 2 semanas después. Antes de irse, me entregó un sobre cerrado. ¿Qué es esto? Pregunté. Todo lo que él me dijo sobre ti. Las mentiras, las historias, las promesas. Me sostuvo la mirada. Pensé que debería saber exactamente lo que estás dejando atrás. Nunca abrí ese sobre. Hay conocimientos que no sirven más que para hacer daño. Y yo había terminado de dejar que Richard definiera qué me dolía. La empresa floreció en los meses siguientes. El escándalo causó algo de revuelo en el sector. Sí. Pero mi forma transparente y firme de manejar la situación, incluida una entrevista directa con Adewick sobre cómo navegar una traición personal sin afectar el estándar profesional, en realidad fortaleció nuestra reputación. Nos volvimos conocidos no solo por la excelencia creativa, sino por el liderazgo ético. A los clientes les gustó saber dónde estábamos parados. Trevor asumió el papel operativo que Richard había descuidado por años. Nuestra relación laboral se profundizó. No en romance, sino en algo igual de valioso, confianza genuina. ¿Sabes? Me dijo Trevor, 6 meses después de la cena. La mayoría habría despedido a Audrey y se habría divorciado de Richard. La mayoría reacciona, respondí. Hay una diferencia. Seguir trabajando 2 meses con la amante de tu esposo mientras planifica su caída. Eso es estrategia de otro nivel. Sonreí. Construye esta empresa viendo potencial donde otros ven problemas. Audrey no fue el problema. Fue daño colateral del patrón de Richard. Y cuando entendí eso, se volvió una aliada, no una enemiga. Hablando de Audrey, le fue increíble en Apex. Mantuve con ella una relación rara, pero respetuosa. Una especie de mentoría profesional, forjada en la traición mutua. Me enviaba sus campañas para darles feedback. Yo le compartía contactos. Nunca volvimos a mencionar a Richard.
Y hablando de Richard, se mudó a Filadelfia con una representante farmacéutica que conoció en una conferencia. Según amigos en común, cuenta una versión muy editada del divorcio. Dice que fue víctima de una esposa fría, calculadora, obsesionada con su carrera. No me molesta. Su narrativa no cambia mi realidad. La semana pasada, recibí un premio a la trayectoria profesional en una ceremonia en Nueva York. Mientras estaba de pie frente al podio, mirando una sala llena de colegas y competidores, pensé en el camino que me había traído hasta ahí. No solo en los logros profesionales, sino en los ajustes personales. Las heridas, las decisiones, la resistencia silenciosa. El éxito no es solo construir algo valioso, le dije a la audiencia. Es saber su verdadero valor, y estar dispuesta a protegerlo. A veces, la mayor prueba de liderazgo no es lo que creas, sino lo que te niegas a dejar que te destruya. Más tarde esa noche, se me acercó una joven en la recepción. Llevaba una carpeta en la mano. Nerviosa, ambiciosa. Señorita Bennett, he seguido su carrera por años. Su historia es inspiradora. ¿Cuál parte? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Cómo se reconstruyó después de una traición? Cualquier otra persona se habría derrumbado. Pero usted transformó todo eso en algo poderoso. Sonreí. Pensé en la coreografía compleja que me había traído hasta allí. Los riesgos calculados. La paciencia estratégica. La voluntad de soportar incomodidad mientras esperaba el momento justo para actuar. ¿El secreto? Le dije. Saber cuándo alguien te ha subestimado. Y dejar que lo sigan haciendo. Hasta el momento exacto en que esa subestimación se convierte en su ruina. Ya no pienso mucho en Richard. Lo que queda entre nosotros no es odio. Ni siquiera enojo. Es solo la satisfacción silenciosa de saber que, cuando puso a prueba mis límites, descubrió que no estaban donde él creía. No eran límites emocionales para manipular, ni votos matrimoniales para romper. Mi verdadero límite era la dignidad. Y al final, no solo la defendí, la redefiní en mis propios términos. A veces, por las noches, me pregunto qué habría pasado si lo hubiera confrontado de inmediato. Si hubiera seguido el guión clásico de lágrimas y reproches. Pero ese habría sido su guión, no el mío. Y si hay algo que aprendí en todo esto, es esto. Cuando alguien intenta convertirte en personaje de su historia, recuerda que tú aún eres la autora de la tuya. Y a veces, el giro más satisfactorio en la trama es el que jamás vieron venir.